Nuestro proyecto surge de diferentes líneas de conexión, nos hemos ido encontrando en el arco de los últimos 2 años, pero sobre todo nace de una preocupación. Nos interesaría encontrar la manera de que podamos recuperar nuestra soberanía climática, ¿no? Creemos que la mayor parte del discurso y de las intervenciones sobre la mitigación y la adaptación climática en las ciudades se plantean digamos, en un discurso y unas prácticas enormemente expertocráticas. Creemos que necesitamos las condiciones para poder volver a equiparnos y aprender a vivir entre diferentes saberes de cara bueno, a intentar afectar la catástrofe climática en curso. Una de las cuestiones que nos interesan principalmente en el proyecto es pluralizar los significados posibles de la sombra. No nos interesa solo la sombra en su dimensión óptica, como oclusión de la luz. Nos interesa la sombra como espacio de protección también, la sombra como lugar de refugio y también la sombra como algo que podemos hacer con nuestras propias manos. Una de las cosas que nos parece que la sombra trae con respecto a el calor, que es un poco más difuso de entender, quizá es más complicado, ¿no? Requiere de instrumental técnico para entenderlo, para datarlo, para hacerlo articulable y pensable. Las sombras son algo que podemos simplemente, ¿no? Agarras un cartón y te lo pones en la cabeza y puedes de alguna manera comenzar a pensar en quiénes y cómo podemos vivir sobre las sombras. Las sombras en ese sentido también tienen una dimensión importantísima colectiva, ¿no? Tienen que ver con la vida colectiva que podemos hacer en ciudades altamente irradiadas, ¿no? Que están ahora mismo sometidas a una irradiación mortal, ¿no? Y en esa dimensión colectiva de las sombras creemos que también hay un aspecto importante de cómo pensar la democracia del diseño urbano, ¿no? Si todas podemos con nuestras propias manos crear o generar condiciones de sombra, si la sombra es un espacio de refugio y protección, quizá, ¿por qué no aprender a habitarla entre muchas de las personas que hemos quedado potencialmente fuera de las formas de control urbano y de diseño urbano con las cuales se están pensando las ciudades hoy? Hubo una primera pregunta fundamental que era en qué situación estamos, ¿no? Sobre todo a nivel urbanístico o a nivel de ciudad y a nivel de territorio. Y nos dimos cuenta un poco que hubo un momento fractura en la concepción del territorio con la revolución industrial, en la que pasamos de un modelo de armonía y de comunión con la naturaleza a tener unas capacidades técnicas de dominio sobre esta naturaleza y todo el entorno, ¿no? Entonces se propusieron una serie de propuestas urbanas, entre ellas las que más destacan fue la París de Haussmann de 1860 y el Plan Sardá aquí en Barcelona, que venían a solucionar una serie de problemáticas de la época medieval, de ciudades ultradensas, muy mal ejecutadas, con mucha proliferación de pandemias y de enfermedades, y se puso como sobre la mesa el papel del higienismo, ¿no? De un nuevo urbanismo que buscaba abrirse al sol, al aire, a la salud, pero toda esta trama, que parecía muy bonita, en el fondo ocultaba todo un desplegamiento de tecnologías de control del cuerpo, de control de la disidencia y sobre todo de expulsión de lo que molestaba al capital, ¿no? A la circulación de capital. En este caso, la clase obrera, una parte de ella, ¿no? Entonces, dentro del proyecto, como LPL, lo que queremos trabajar un poco es directamente empezar a pensar cómo esas narrativas que conllevaba la ilustración y la modernidad han conllevado o han conducido a esa situación de crisis climática y cómo es necesario combatirlas de alguna manera. Entonces, la manera en la que queremos hacerlo o en la que nos planteamos hacerlo es intentar generar otras nuevas narrativas. Trabajar a partir de lo lúdico y de experiencias participativas, pues unas narrativas que intenten ver de forma diferente la vida de las sombras. Entonces pensar las sombras como un lugar de encuentro, esa idea que comentaba Marc de la modernidad como ha expulsado la disidencia, entonces como realmente los sitios sombríos o los sitios de sombra son lugares donde se puede concentrar esa disidencia donde puede tener una palabra. Y a partir de ahí queremos trabajar un poco esa idea, a partir de trabajar con la idea de rituales, con la idea sobre todo de rituales para alcanzar a lo mejor una forma de conocimiento oscuro, ¿no? Dentro de conocimientos que no están dentro de de las narrativas de la modernidad y de la ilustración, de alguna manera. Que de hecho en ese sentido
Se ve muy claro también en las narrativas de imagen que se generaban tanto en la París de 1860 como en los renders, estas imágenes digitales que se generaban de la ciudad, ¿no? En las que solo existen un tipo de códigos, un tipo de cuerpos y un tipo de usos súper concretos, ¿no? Que encajan perfectamente con la hegemonía de quién tiene derecho al derecho en la ciudad y quién no tiene estos derechos y es expulsada o invisibilizada. Claro, luego otra área también que se va a trabajar también, que esto ya tiene más que ver con lo que van a trabajar Dutch, es esa idea del derecho a pertenecer oculto, ¿no? Entonces, esa disidencia, por un lado, queremos hablar de ella y queremos darle voz, pero por otro lado también queremos hablar del derecho de esas disidencias a permanecer ocultos de alguna manera, tanto en la parte digital, en el mundo digital, como en el mundo físico. Y dentro de todo este lío, al final ha habido una cuestión fundamental que es si el derecho a la ciudad como concepto lefebriano no ha quedado obsoleto ya, ¿no? Es decir, ¿qué significa el derecho a la ciudad? Hasta ahora parecía que el derecho a la ciudad era el derecho a habitar un espacio, ¿no? Dignamente, y hemos visto que, sobre todo desde los feminismos y las perspectivas decoloniales, se ha ayudado mucho a ampliar este marco conceptual y a entender que el derecho a habitar un espacio no es solo un techo o 4 paredes, sino que tiene que ver con infraestructuras que te permiten reproducir la vida, ¿no? Entre ellas, una infraestructura de las más importantes es la comunidad que te sostiene y que puede permitirte pues, tanto socializar como avanzar y evolucionar en tu día a día, ¿no? El soporte mutuo al final. Y aquí creemos, ¿no?, que desde el consorcio las sombras juegan un papel fundamental aquí, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que nos tienen como más atrapados a la hora de pensar es qué es un derecho a la sombra y en qué medida un derecho a la sombra permite pensar algo así como una soberanía climática. De alguna manera, es como que pensar una soberanía a la sombra nos llevaría, ¿no?, a pensar en esa dimensión como participada en la ciudad, ¿no?, de la creación junto con otros de la ciudad, ¿no? O sea, como que creo que es un aspecto central ¿no?, del proyecto. E incluso, o sea, si lo pensamos en términos casi más filosóficos, un derecho a la sombra es un verdadero reto. Porque la mayor parte de nuestras nociones de derecho suelen partir de la idea de que sabemos algo, ¿no? Partimos de objetos casi como estables a los cuales ¿no?, se reglamenta quién puede o no tener acceso, en qué condiciones se gobiernan, su gestión, ¿no? Pero la sombra es una relación cósmica. A la vez aparecen de formas, son mutantes y variables, ¿no? Varían con el viento, ¿no? Hay sombra de árbol, hay sombra de parasol, hay muy diferentes tipos de sombra, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces un derecho a la sombra? ¿El derecho a la sombra es el derecho a poner la sombra o es el derecho a habitar bajo ella, ¿no? Quizá la cosa más retadora que pensamos que trae la sombra, ¿no?, como otros muchos derechos de cosas que son fluidas y extrañas, es que cambiaría nuestra idea de derecho, ¿no? Yo creo que hay una noción que nos ha estado inspirando mucho recientemente, que es la idea de la jurisprudencia construida de Santi Cirujeda y Recetas Urbanas, ¿no? Que es una idea que, bueno, que ha ido apareciendo repetidas veces en el proyecto. Lo que nos parece interesante de la idea de la jurisprudencia construida tiene que ver con el hacer antes de que te den permiso, ¿no? Y a partir de el hecho consumado de haber fabricado cosas, dirimir cómo esto puede abrirse a otros, ¿no? Creemos que también en ese sentido nos interesan las sombras, las ocupaciones de sombras que pudieran permitir usos no pensados, usos no proyectados, usos que trascienden los límites de la planificación urbanística convencional, ¿no? Y cómo podemos ganar espacio para nuestra soberanía climática, cómo podemos generar sombras que sean jurisprudencia construida para habitar otras ciudades. La sombra, que parece una cosa extremadamente mundana, convencional, que todos conocemos, de repente, es una de las cosas que hemos ido descubriendo en los últimos años, es algo que requiere de muchísimos saberes. Por eso el proyecto tiene una vertiente muy fuerte. Una de las grandes apuestas del proyecto es la transdisciplinariedad, ¿no? Intentar trascender la mirada de las ciencias sociales, como es la de mi caso, la de mi grupo de investigación, la mirada netamente arquitectónica, la mirada, digamos, de las ciencias ambientales o la mirada única y exclusivamente ¿no?, urbanística o de gestión urbana. Esto nos parece importantísimo, ¿no? Creemos que
que la sombra requiere entenderla desde todos estos muy diferentes lugares, ¿no? Porque solo así podremos revelar su gran potencial. Y una de las cosas más importantes para nosotros en el proyecto, y creo que es una de las cosas más interesantes, que nos estamos dando tiempo para pensar, nos estamos dando tiempo para especular una institución posible que no existe, pero que pudiéramos ayudar a pensar en si esa soberanía de las sombras está por crear, ¿no? o la hemos de inventar. También necesitaremos inventar las instituciones que la regimenten, la reglamenten, ¿no? Y en ese proyecto, o en este proyecto y en esa proyección, en esa visión de futuro, creemos que la investigación artística es central, ¿no? Para todo lo que estamos haciendo. Bueno, por un lado, yo creo que es interesante analizar un poco el carácter como multidisciplinar del equipo y de cómo al final se van a analizar desde muchos puntos de vista esas sombras o la vida social de las mismas, desde un punto de vista a lo mejor más técnico que puede aportar Nusos, etcétera, pero que al final hay una parte importante que es qué ha llevado a todo esto o qué ha colocado eso que se investiga, ¿no? Entonces ahí es donde entra la parte más filosófica, artística, que nos va a permitir de alguna manera poner en contexto esos estudios que pueden ser más técnicos y empezar a pensar qué conflictos se están ilustrando o están demostrando de alguna manera. Y a partir del análisis crítico de ese conflicto empieza el trabajo especulativo. Entonces, dentro del trabajo de LPL va a haber un trabajo especulativo que va a intentar hablar también de esa parte que se ha dejado fuera, la ilustración y la modernidad, y de esos conocimientos a lo mejor más mágicos, etc. Y esa idea de cómo esa narratividad y esa poesía, de alguna manera, entendiendo poesía como poiesis, como creación, puede generar un tipo de discurso alternativo al que ha conducido al conflicto que se está estudiando. Dentro de todo este proceso, ¿no?, del consorcio, creo que hubo un momento clave que fue el concurso que propuso Barcelona Innova, de Bit-Habitat, de un reto urbano de construir o prototipar sombras urbanas con un carácter efímero y además con un carácter no definitivo, sino de especular también, ¿no? Había una especulación en torno a cómo podían ser estas sombras urbanas que planteaban el reto de la emergencia climática del futuro, ¿no? Ahí nos presentamos como Arquitectura de Contacta, ganamos el concurso junto a la COL también, que tuvo un prototipo en la zona del puerto. Y la verdad es que ahí, bueno, nos conocimos con Tomás y fue como de golpe, lo que decimos siempre, que le diste un peso simbólico y material a todo lo que era el proyecto, que para nosotras era un proyecto con una importancia comunitaria muy fuerte, porque estaba delante de un colegio. Entonces la comunidad educativa se volcó muchísimo, tanto en cuidar ese espacio como en protegerlo del desmantelamiento, porque su carácter efímero pues puso mucho en crisis de que si un espacio se está usando tanto, incluso en invierno, ¿para qué quitarlo, no? Si de golpe es un espacio apropiable dentro de la ciudad. Y la comunidad educativa como que nos dio muchísimo feedback muy positivo y se hizo un proceso también con el colegio de mapeado y de cálculo del calor, de la potencialidad de las sombras, de las actividades que estaban debajo de las sombras. Al final la forma arquitectónica pasó un poco a un segundo plano, porque al final era madera prefabricada, módulos y unos tendales. Y empezamos a trabajar unas capas y unos granos, una escala mucho más pequeña de lo que pasaba ahí debajo, las posibilidades que había en esos bancos, en esas tarimas, en esos espacios, en esos terceros espacios que de golpe se hacían aniversarios, celebraciones, reuniones. También, obviamente, gente sin hogar pues encontró ahí un espacio cómodo para dormir por las noches, ¿no?, para pernoctar. Yo participé del proceso de ese concurso como una especie de asesor externo con un convenio de colaboración con el ayuntamiento. Para mí fue un proceso fascinante, ¿no?, porque era la primera vez que yo estaba como participando como antropólogo, viendo cómo funcionaba por dentro un concurso que yo creo que sí que tenía unas ciertas peculiaridades, ¿no? Era un concurso de prototipado, no era un concurso arquitectónico al uso, donde ya presentas el proyecto casi listo para su ejecución. Hubo un año entero de conversaciones con diferentes áreas del ayuntamiento que de alguna manera iban haciendo modular, transformar cosas de los proyectos, y esto abrió como también dos dimensiones que nos han seguido acompañando, que tenían que ver con cómo de alguna manera medir,
¿no? Cómo analizar, digamos, las funciones climáticas por un lado o de confort térmico y las dimensiones sociales, ¿no? que traen las sombras, ¿no? De las dimensiones climáticas se encargó Nusos, que es uno de los miembros actuales de nuestro concurso, de nuestro consorcio, ¿no? Que estuvieron trabajando mucho, ¿no? en las diferentes formas de medición a diferentes horas del día, ¿no? Del confort térmico de vuestros artefactos. Pero bueno, fue muy interesante como que abrimos también toda una conversación efectivamente sobre lo que la sombra trae socialmente, ¿no? Y esa dimensión central de la socialidad de la sombra, ¿no? La sombra como un espacio de fabricación de nuevas formas de estar en común, de formas que no están claras en ocasiones. La sombra a veces incluso delimita los contornos de la socialidad posible, ¿no? De quienes incluso pueden estar formando parte de ese lugar ahí debajo, ¿no? Esto fue el germen de una reflexión que hicimos en el año 2024 como parte de las Semanas de Arquitectura de Barcelona, es decir, con una pequeña financiación, donde empezamos a pensar cómo estudiar las sombras etnográficamente, ¿no? Y fue, digamos, el Departamento de Umbrología como broma apareció en este contexto, ¿no? Nos inventamos el logo, unas gorras, unas fichas de observación. Era una manera de ayudar a motivar la medición social de este concurso y también una manera de hacer ver a los urbanistas, ¿no? Del Ayuntamiento de Barcelona que las sombras no son solo, no sé cómo decirlo, parasoles que tú pones en centros de gran irradiación, son núcleos de vida social posible que necesitan ser entendidos. Hay sombras que son apropiables por una terraza, ¿no? Que de repente convierten esa sombra en algo privado, ¿no? Abres toda una conversación sobre qué sombra, cuándo, dónde, para qué y cómo, ¿no? Bueno, y esa conversación que emergió en las Semanas de la Arquitectura del 24, dio lugar a una pequeña subvención del año 25, donde estuvimos analizando y haciendo un mapeo de las sombras en el distrito de Sant Andreu, que es uno de los distritos de la ciudad de Barcelona, de los 8 distritos que tiene la ciudad, que es donde más intervenciones de sombras se van a generar en los próximos 3 años, de las sombras, digamos, infraestructurales que pondrá el ayuntamiento. Y tuvimos como dos actividades que hicimos en ese contexto que fueron, bueno, como una gran revelación, ¿no? La primera es que pusimos en un Google Map todas las zonas de sombra que pondrá el ayuntamiento y fuimos en una mañana, tuvimos la malísima suerte de que fue uno de los días de la peor ola de calor del año 25, ¿no? En el mes de junio espantoso, y fuimos del punto A al punto B, al punto C, al punto D, al punto E, viendo todos los lugares potenciales de las sombras, ¿no? Y esto dio lugar a toda una conversación importantísima sobre qué idea de plantar sombras es esta, tan peculiar, que siempre las coloca de forma zonificada, ¿no? Es como aquí el banco, aquí el árbol, aquí la sombra, pero si la sombra no debería formar parte de un conjunto orgánico que hiciera esto vivible, ¿no? Y nos dimos cuenta como de que de repente pensar ¿no? Ir del punto A al punto B al punto C nos habla de un tejido urbano que debería de ser pensado en continuidad, ¿no? Y también que quizá las sombras nos hablan de una ciudad que tiene que ser reflexionada o diseñada de forma estacional. Cuando hablabais antes de lo que trajo la ciudad moderna, ¿no? ¿No? Que la ciudad pensada para la ciudad pensada para todos los climas, para todas las estaciones, los edificios hechos para siempre, forevermore, ¿no? Y de repente te das cuenta de que quizá podría haber cosas extremadamente pequeñas que nos ayudaran a estacionalizar nuestras ciudades, ¿no? Semáforos que quizá cambiaran, ¿no? su duración en el invierno y en el verano, porque están en lugares de gran insolación. O sea, como que de repente muy pequeñas cositas nos hicieron pensar en, ¿no? Una ciudad pensada desde el cuerpo, desde la estacionalidad y desde esta dimensión como cambiante. Había un proyecto muy interesante ahí que pensar, ¿no? Y bueno, todo esto, estas reflexiones del año 25, que han sido muy importantes para el proyecto que ahora comenzamos, dieron lugar a una guía, la guía La Ciudad de las Sombras, que editamos a finales del año 25, con 15 ejercicios como de alfabetización climática, si queremoslo así, ¿no? Para una vida urbana de las sombras, ¿no? Cómo aprender a relacionarnos de forma urbana con las sombras.